Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, noches. Ya les doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio AMAP Ciudad de México, coordinado por nuestra vicepresidenta de Cultura y Artes. Espacios muy importantes para conocer más de la cultura, del arte. Y hoy de verdad nos engalana la presencia de la doctora Linda Manzanilla. Es un honor. Como lo hemos platicado y hablado en todas estas semanas, tenemos espacios muy interesantes y hoy, bueno, hoy vamos a hablar de un lugar turístico muy importante que es la joya de la corona del Estado de México, además que es el lugar donde los hombres se convirtieron o se convierten en dioses, Teotihuacán. Y bueno, tenemos este tema bien interesante en la palabra extensa de este lugar, de este sitio. Creo que vale mucho porque aquí se encuentran grandes empresas turoperadores que todos los días hacen, recolectan gente, llevan turistas nacionales e internacionales a este lugar. Creo que es parte fundamental del producto turístico, del paquete incluido que siempre se realiza con las empresas, con las agencias de viajes. Y tenemos empresas del Estado de México, que les mando cordial saludo, de la Ciudad de México, a nivel nacional, les mando un cordial saludo. Hoy estamos ya concluyendo pues nuestra última reunión, nuestra webinar de cultura, en el cual me siento muy contento por estar tan activo y participar, aportar nuestro granito de arena en lo que es en el tema de cultura y de turismo. Gracias, Pati Jiménez, que ha estado muy atenta, participando. Estas invitaciones de profesionales, de gente experta en esta materia. De verdad, doctora Manzanilla, te doy la más cordial bienvenida. Gracias. Y bueno, no quiero hacer extenso, les mando un cordial saludo. Me encuentro en la Riviera, aquí en la Riviera Maya, donde estamos en un congreso de wedding planners, de bodas muy interesante, todos tratando de buscar la mejor manera, reinventándonos, reactivando el turismo, la organización de eventos. Y bueno, nos estamos preparando, nos estamos capacitando como nunca. Hay que aprender de lo mejor. Hoy, esta etapa en la que estamos viviendo todos, yo creo que nos sirve a mucho, nos deja muy marcados para mejorar y vamos para adelante, ¿no? Y este es un propósito grande de nuestra querida asociación, de nuestros asociados, que hoy por hoy hay muchísima información y se están capacitando y estamos aprendiendo muchísimo. Así que bienvenidos a todos. Y yo me disculpo, en un momento más tengo que estar presente en un evento, voy a estar un rato acompañándolo. Aprovecho y les deseo una feliz Navidad y un año próspero a todos y a cada uno de ustedes en un año muy difícil, muy complicado, pero con muchísimo aprendizaje. De verdad nos deja un gran aprendizaje y será muy mejores. Todo lo que viene, de verdad, es desearles lo mejor, el éxito para todos, en sus empresas, en su familia, y bueno, y agradecerles de forma personal a cada uno de ustedes que han aportado y han apoyado a esta gran asociación, porque sin ustedes, nuestros asociados, esta asociación obviamente no marcharía. Y gracias al Consejo Directivo, a nuestros vicepresidentes, a Jenny, nuestra gerente, que ha aportado muchísimo desde esta administración. Así que un abrazo, felicidades y muchísimas gracias. Bienvenida, doctora Manzanilla. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Bueno, gracias, Julián. Te mando un fuerte abrazo y que tengan mucho éxito en esta empresa que están ahorita teniendo por allá por el sureste del país. Bueno, pues les voy a dar la semblanza de la doctora Linda Rosa Manzanilla Naim. Es arqueóloga, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Colegio Nacional. Estudió la licenciatura en arqueología, maestría en ciencias antropológicas y un doctorado de tercer ciclo en egiptología en la Universidad de París. Es autora de más de 30 libros
y editora de 210 artículos y capítulos relacionados con el surgimiento y transformaciones de las primeras sociedades urbanas en Mesoamérica, Mesopotamia, Egipto y los Andes. En particular, ha centrado su atención en las sociedades multiétnicas y corporativas como Teotihuacán. En esta última, la vida de los conjuntos multifamiliares, los centros de coordinación de los barrios, las caravanas hacia las regiones proveedoras de bienes suntuarios, el gobierno a nivel del barrio, del estado y su colapso. También ha desarrollado una línea de investigación muy interesante en Teotihuacán, Cobá, Charasco en Tlaxcala, Monte Albán, Oaxaca, Abasolo, Guanajuato, Lago de Texcoco, Santa Marta, Chiapas, por mencionar algunas de ellas. Es pionera en la utilización de una estrategia interdisciplinaria de investigación arqueológica y es recipiendaria de varios premios y distinciones, entre los cuales está el Premio de Investigación del Foro de Arqueología de Shanghái, el Premio Alfonso Caso del INA, Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales y la distinción Mujer del Año, y ha hecho excavaciones en México, Bolivia, Egipto, Turquía Oriental e Israel. Y es investigadora nacional nivel 3 desde 1996. Compañeros y amigos, con ustedes la doctora Mancilla, que presenta el tema de Teotihuacán. Doctora Manzanilla, perdón, bienvenida y tiene usted toda la palabra. Muchísimas gracias, licenciado Arroyo, muchas gracias, licenciada Jiménez. Les pido una disculpa por la voz, ya que empiezan los fríos, empiezo yo con problemas. Pero miren, les voy a platicar de varias características que hacen a Teotihuacán excepcional. En primer lugar, se trata de la capital de un estado de primera generación que yo le he llamado estado tipo pulpo, porque la ciudad misma es como la cabeza del pulpo y los corredores de sitios aliados hacia distintos puntos de Mesoamérica serían los tentáculos. Esos corredores funcionan gracias a empresas de los barrios de Teotihuacán que hacen una especie de alianzas con distintos grupos para traer a la gran ciudad bienes suntuarios, bienes exóticos, cosas raras para presumir un barrio a los demás. Pero traen gente también, artesanos multiespecializados. Si ustedes ven la Cuenca de México, la mancha urbana de Teotihuacán cubre casi todo el fondo del valle de Teotihuacán. Es una mancha urbana bastante grande. Y lo raro, una de las características que le hacen a Teotihuacán excepcional es que no hay un patrón de asentamiento desarrollado alrededor de la ciudad. Alrededor de la ciudad hay aldeas de cultivadores, cazadores, recolectores, pescadores. No vemos ciudades de segundo orden. Vemos una serie de sitios rurales. Este es el mapa del doctor Sanders, que nos hace ver que la gran ciudad es un fenómeno muy raro. Es la primera vez que en la Cuenca de México tenemos una enorme ciudad de 20 kilómetros cuadrados de extensión, rodeada de sitios rurales. ¿Cómo se forma una entidad urbana tan grande? Porque 125,000 personas en 20 kilómetros cuadrados de espacio construido, pues la hacen una de las grandes ciudades preindustriales del mundo antiguo. Ciudades como Roma, Constantinopla, Alejandría son, digamos,
coetáneas a Teotihuacán y grandes ciudades en sus regiones. Uno de los primeros detonadores que hicieron que mucha gente llegara al Valle de Teotihuacán, que ya estaba ocupada el valle por aldeas de productores de alimentos, es que el Popocatépetl hizo erupción hacia 80 después de Cristo. Y el vidrio volcánico que cayó sobre sitios ya ocupados del formativo que estaban en la ladera este del Popo, como Tetimpa, Petlachica, Cruz del Milagro, han sido excavados por las doctoras Uruñuela y Plunkett de la Universidad de las Américas en Puebla. Bueno, hace erupción el Popo y todos estos sitios se tienen que abandonar. Las ollas de los frijoles quedaron repletas de vidrio volcánico. Los sitios quedaron cubiertos con lo que se llama cacahuatillo y mucha gente tuvo que moverse, abandonar esos sitios. Pero el Valle de Teotihuacán ya estaba ocupado y llegan estos grupos formativos y empiezan huyendo de una catástrofe que fue esta enorme erupción del Popo y empiezan primero a construir las pirámides como montañas sagradas, como templos a deidades que serían la contraparte de ese fuego, de esa idea destructora del Popocatépetl. Y poco a poco, después de esta llegada, empieza desde 200 después de Cristo a formarse este asentamiento planificado. Un asentamiento ortogonal, quiere decir a ángulos rectos, calles paralelas y perpendiculares entre sí. Obviamente, la población que llegó a tener Teotihuacán fue de unas 125,000 personas de distintas procedencias. Es decir, por primera vez tenemos un enorme fenómeno urbano, pero un sitio multiétnico también. Es decir, tenemos gente de Oaxaca, gente de Veracruz, gente de Michoacán, gente de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, conviviendo con los teotihuacanos. Esto es un fenómeno nuevo en Mesoamérica, la ciudad multiétnica, la gran ciudad, construyéndose a sí misma como el centro del mundo conocido. Y Teotihuacán monopoliza la obsidiana del centro de México, obsidiana de la Sierra de las Navajas, obsidiana de Otumba. Obviamente Teotihuacán se construye a sí misma como un sitio sagrado, un sitio de peregrinaciones, pero es la capital de un estado tipo Pulpo. Y es esta gran ciudad multiétnica que tiene una organización distinta a las ciudades mayas. La sociedad teotihuacana, además de ser multiétnica, es corporativa. Es decir, los grupos sociales son más importantes que los individuos. No tenemos registro de gobernantes únicos en Teotihuacán. Es muy probable la existencia de un consejo de gobierno. Y ustedes pueden ver aquí el mapa del doctor René Milon con los barrios étnicos en la periferia, los oaxaqueños, el enclave michoacano, el barrio de los comerciantes de Veracruz y después los barrios multiétnicos del centro de la ciudad. Obviamente la ciudad en sí es magna, es un espacio enorme, gigantesco, donde ustedes pueden ver la articulación visual entre el espacio construido y el espacio natural. Es decir, los ángulos de la pirámide del Sol replican los ángulos que vemos en el Cerro Patlachique. De igual manera, el Cerro Gordo, que es este enorme volcán al norte de la ciudad de Teotihuacán, corona
el valle de Teotihuacán hacia el norte, pero es un reflejo en grande de la pirámide de la luna. Hay esta articulación visual entre estos espacios. Y obviamente Teotihuacán atrajo a muchos grupos étnicos porque era una ciudad ordenada. Era para mí la Tolan arquetípica, esa ciudad magnífica que hacía artesanías excelsas. El ritual es muy importante porque se hace ritual a la misma deidad de distintos grupos étnicos. El dios de la lluvia es la gran deidad del clásico mesoamericano. Y se construye a sí misma como el centro del mundo conocido, el lugar de abundancia. Y obviamente el cosmos mesoamericano era concebido con un cielo dedicado a las deidades, un espacio terrestre dividido a los 4 rumbos del universo y un mundo subterráneo. Así era concebido el cosmos en Mesoamérica. Bueno, Teotihuacán está dividida en 4. Es un espacio terrestre que sigue las normas cósmicas de lo que supone el centro del mundo conocido. Y obviamente las grandes plazas de congregación no son para todo mundo, son para las élites teotihuacanas. La gente de la élite es la que llega a la Plaza de la Luna, a la Ciudadela, a la Plaza del Sol. Esa es mi opinión, porque la gente del común está acotada a uno de los 22 barrios de la ciudad. La gente del común vive alrededor del barrio, hace ritual en el barrio, trabaja en el barrio, pero las élites son miles de personas. Ellos sí pueden transitar por estos espacios. Y obviamente el ritual es muy importante. En distintos puntos de la ciudad vemos el ritual de siembra hecho en los distintos barrios de la ciudad, pero aquí en Teotihuacán ustedes no ven propaganda para gobernantes únicos como lo hay en el área maya. Ustedes ven fuerzas de la naturaleza, lluvia, agricultura, agua, abundancia, grupos. No ven individuos con nombres, ven grupos sociales. Y es una sociedad incluyente. Gente que viene de Michoacán puede jugar a la pelota con bastón. Gente que viene de Veracruz lo hace con sus articulaciones. Y esta es mi idea de cómo la ciudad estaba dividida en 4 distritos y dentro de los distritos estaban los barrios. Cada barrio con un centro de coordinación. Y yo propongo que el Consejo de Gobierno está conformado con representantes de estos 4 distritos. El grupo Jaguar al noreste, el grupo Aves de Rapiña al noroeste, el grupo Coyote al suroeste y el grupo Serpiente al sureste. ¿Qué cosa encontramos en las propias pirámides? Quienes han escapado las pirámides han encontrado ofrendas, máscaras funerarias, figuras de seres antropomorfos. En la pirámide de la luna, distintos rituales de consagración a los distintos momentos constructivos de la pirámide de la luna, con la presencia de animales que son emblemas de los grupos de poder, pero muchos elementos que atañen a la fertilidad. Caracoles, cuentas de piedras verdes que refieren a la fertilidad, ollas Tlaloc, excéntricos antropomorfos y de distintas formas. Hay sacrificados a los distintos momentos constructivos también. En la pirámide de la serpiente emplumada, antes de edificarla, se dispusieron hileras de individuos sacrificados a la construcción del templo mismo. Los individuos que están enterrados ahí tenían las manos atadas, como también los sacrificados de la pirámide de la luna.
y muestran estos pectorales de maxilas, pero varias de esas maxilas son hechas con dientes de concha, no son verdaderas maxilas. Solo algunos individuos portan maxilas verdaderas. Y hay entierros de 18 hombres, entierros de 8 o 9 mujeres. Es decir, hay todo un ritual de sacrificados a la construcción del templo. También en esos rituales se disponen excéntricos de obsidiana, se disponen elementos decorativos de piedras verdes. Una de las características, hablábamos de las características que hacen a Teotihuacán excepcional, es la multietnicidad, porque tenemos barrios étnicos en la periferia y barrios multiétnicos en el centro. Y la multietnicidad se puede ver a través de prácticas funerarias, se puede ver a través de vestidos y tocados diversos, se puede ver probablemente en el ritual doméstico, en cómo se prepara la comida. Por ejemplo, podemos ver que el barrio de los comerciantes, que está al este de la ciudad de Teotihuacán, ellos son veracruzanos que traen distintas mercaderías a Teotihuacán. La doctora Rattray, que excavó este barrio, observó que estaban las viviendas de adobe, pero eran circulares contra el canon teotihuacano, que son conjuntos multifamiliares cuadrados o rectangulares. A los veracruzanos se les permitió vivir en chozas de adobe circulares, estas chozas con techos de materiales perecederos. Y estos individuos de Veracruz traían cerámica del área maya, el papagayo polícromo del área maya, traían vajilla del centro sur de Puebla, que es el anaranjado delgado, y otros bienes a Teotihuacán. El barrio oaxaqueño está al suroeste de la ciudad y originalmente se detectó porque había prácticas funerarias muy oaxaqueñas. Había tumbas con cámara y antecámara. Había urnas funerarias y estelas con glifos zapotecos. Gracias a la excavación reciente de la doctora Verónica Ortega, se han encontrado muchas de estas nuevas urnas que nos dicen que el barrio oaxaqueño era mucho más grande de lo que se concibió originalmente. Y ahí están las tumbas con cámara y antecámara, están las urnas funerarias y los entierros dispuestos de manera extendida. Es probable que los oaxaqueños hayan traído una nueva tecnología a Teotihuacán, que es el estucar los edificios. Es una tecnología que no existía en la Cuenca de México antes de Teotihuacán. Es decir, el aplicar cal a las paredes, a los pisos. Hay un pequeño conjunto michoacano excavado por Sergio Gómez con tumbas de tiro como la usanza de Occidente México, cerámica y figurillas como las que el maestro Noguera encontró en Michoacán, y se llama la estructura 19, donde se encontraron estos tiros con entierros múltiples. Y es probable que una de las cosas que los michoacanos aportaron a Teotihuacán fueron los pigmentos foráneos como el cinabrio, la malaquita, la jarosita. Y los contingentes étnicos en Teotihuacán se representan en la pintura mural, en las figurillas, en las prácticas funerarias, en tocados distintos a los teotihuacanos, tocados a veces muy raros, casi marinos. Esos son individuos foráneos, pero también en rituales como los decapitados del centro de barrio que yo excavé, que se llama Teopancasco, poniendo cada cabeza en una vasija tapada con otras vasijas. Entonces, la identidad étnica se puede seguir a través de prácticas funerarias, a través de la indumentaria, a través a veces de la forma de la casa, pero también la cultura culinaria y el ritual doméstico. Yo creo que la sociedad teotihuacana se puede cortar con 3 vectores.
los grupos étnicos, los grupos de oficio y los grupos jerárquicos. Son tres maneras de ver esta sociedad. Y obviamente los oficios también están representados en la pintura mural, están representados en los instrumentos que encontramos en las excavaciones arqueológicas, incluso en las articulaciones de los entierros. La gente del común se representa a través de las caritas retrato, están cultivando, cazando aves con cerbatana, atrapando mariposas, buceando, recolectando ramas. Hay cargadores, hay gente que adivina, gente que está viendo dientes en los individuos que tienen alguna afección. Malabaristas, narradores. La gente del común se representa por estas caritas retrato, pero hay otras figurillas que empiezan a tener tocados, peinados distintos. La gente del común vive en vecindades, en viviendas multifamiliares que se han encontrado en distintos puntos de la ciudad. Algunas son bastante señoriales, otras son como barracas de trabajadores. Yo excavé en los años 80 esta vivienda pequeña en la periferia noroeste del Valle de Teotihuacán, que es una vivienda multifamiliar de 3 familias. Pero estas 3 familias son independientes. Cada familia tiene su propio apartamento. Pero además cada familia tiene su deidad patrona, lo cual implica que no están emparentadas entre sí. A diferencia de los solares mayas, o este es otro solar que yo excavé en 83 y en 84 en Cobá. En Cobá, en el área maya, las ciudades mayas tienen solares de familias extensas, es decir, familias emparentadas entre sí, con sus cocinas, sus dormitorios, su plaza y su santuario para toda la familia, su huerto, su albarrada. Pero en Teotihuacán las familias, cada una tiene su cocina, cada una tiene su almacén, tienen su patio ritual, sus patios para tener animales domésticos. Es decir, son familias independientes, pero son grupos corporativos que comparten un oficio. La producción artesanal que hizo famosa Teotihuacán se puede ver en las viviendas, se puede ver en la periferia, se puede ver en los centros de barrio o se puede ver en los palacios. Artesanos que están extrayendo navajillas prismáticas de núcleos de obsidiana se pueden ver en las viviendas mismas. El estuco, el hacer la cal, preparar la cal, se ve en las viviendas, afuera de las viviendas. Pero la mayor parte de la cerámica y la lítica, la obsidiana, los instrumentos, se hacen en la periferia de la ciudad. Hay artesanías muy específicas que se hacen en los centros de los 22 barrios. Esos tienen que ver con los trajes, la elaboración de elementos que le dan su identidad a cada barrio. Este es el traje del barrio que yo excavé en Teopancasco, que está aquí al sur de la Ciudadela, pero este es el otro traje de Tepantitla, por ejemplo. Cada barrio tiene su traje, su élite, su nobleza intermedia que administra el barrio. Y obviamente se encuentran todos estos kits de los artesanos en los centros de barrio. Este es el kit de los sastres de Teopancasco, que son agujas, alfileres, perforadores. Hay artesanos también adscritos a los palacios. Por ejemplo, el Palacio de Xala, al norte de la Pirámide del Sol, que estoy excavando desde el año 2000. Este palacio tiene toda una plaza, la Plaza Sur, dedicada al trabajo artesanal. Y el trabajo artesanal tiene que ver con la mica que traen desde Oaxaca, desde la zona de Jutla, que es un elemento fuertemente simbólico.
asociado al dios de la lluvia. Pero también hay artesanos sastres, hay gente que está haciendo insignias de poder, hay gente que está trabajando con pigmentos, hay carpinteros, hay alfareros. Hay otros grupos sociales que se representan también en la pintura mural y en figurillas, que son los jugadores de pelota, los adivinadores, los ancianos, las mujeres de las élites, los militares, que a veces en Atetelco tienen sus propias danzas, ahí están los pies que marcan cómo van bailando estos militares, pero están los sacerdotes que hacen las labores, el ritual de siembra. Y la jerarquía social de Teotihuacán está culminada con una posible clase media, que son los maestros sastres y los maestros lapidarios, la nobleza de rango medio, que son administradores de los barrios, y la élite gobernante que conforma el grupo del cogobierno, el Consejo de Gobierno. ¿Dónde viven los cogobernantes de Teotihuacán? Pues realmente este es un problema, porque como son varios, se ha sugerido que el Quetzalpapalotl es una posibilidad, el Palacio del Sol, los palacios al norte y al sur del templo de Quetzalcóatl. Ninguno de estos, hasta ahorita, tiene evidencias contundentes de que están viviendo gobernantes ahí. Yo estoy excavando el Palacio de Xala en Teotihuacán y obviamente al final de la plática brevemente les diré un poco que yo creo que 2 de los 4 cogobernantes sí tenían su sede en Xala. Los centros de barrio. Los 22 barrios de la ciudad de Teotihuacán son la parte más dinámica. El barrio de Tlajinga 33 al sur tiene lapidarios, tiene artesanos que hacen vasijas anaranjado San Martín. El señorial barrio de La Ventilla, que excavó el INA al sur, digamos la parte sur de Teotihuacán, tiene conjuntos dedicados a las funciones del barrio. En la función ritual en un conjunto, la función administrativa en otro conjunto, la función artesanal en el conjunto de los lapidarios que excavó Sergio Gómez. En el conjunto de los lapidarios de La Ventilla tiene Sergio Gómez todo, las materias primas, los instrumentos, los objetos que estaban haciendo los lapidarios de La Ventilla. Obviamente esto es un material muy rico porque cada barrio tiene sus toques artesanales distintos. El centro de barrio de Teopancasco, que yo excavé de 1997 a 2005, tiene un sector ritual, un sector administrativo, un sector donde están los sastres armando estos trajes, la guardia del barrio, la residencia del administrador y su familia, la clínica del barrio, las cocinas y almacenes alineados para darle de comer a los trabajadores y un espacio abierto para las festividades. Es decir, Teopancasco tiene sectores rituales porque es un centro de coordinación de un barrio. Las viviendas están alrededor de este centro de coordinación. En el siglo XIX, hacia 1886, en la casa de un alfarero del siglo XIX apareció este mural, magnífico, y cuando apareció se llamó a Leopoldo Batres para que excavara los primeros cuartos. La parte ritual del conjunto tiene la gran plaza con un gran templo y un altar. Se hacía el ritual de siembra en esta gran plaza. Hemos seguido los pasos de los sacerdotes con la química de los pisos de estuco. Iban tirando líquidos orgánicos con semillas de chía que encontramos en el registro arqueológico. Pero hay otro, por cierto, es un ritual típicamente teotihuacano. En este centro de barrio hay otros rituales que son foráneos. Este ritual de los decapitados que remite a la Mixtequilla de Veracruz. Ese es un ritual que no es teotihuacano.
y está en el propio centro de barrio de Teopancasco. Al final de cuando fue incendiada la Calzada de los Muertos por la revuelta de la gente de los barrios hacia la élite gobernante, en el barrio de Teopancasco, en el centro de barrio, se desacralizaron los agentes del ritual, los objetos del ritual. A los huehueteos se les talló los rasgos faciales, las ollas Tlaloc se azotaron contra el piso. Tenemos 116 entierros en el centro de barrio de Teopancasco. Algunos son típicamente teotihuacanos, otros son foráneos, pero hay muchísimos restos óseos dispersos, con huellas de corte, con huellas de haberse sometido al calor, al hervido, y esos huesos fueron los que sirvieron como materia prima para hacer las agujas, los alfileres, los perforadores. La parte administrativa tiene que ver con sellos de estampa, con los emblemas de la ciudad de Teotihuacán, la flor de 4 pétalos, Tlaloc, o el dios de la lluvia, el dios del fuego, y un componente veracruzano representado por un mono. Es decir, tenemos a extranjeros y teotihuacanos trabajando en el barrio. La parte artesanal es clarísima. Están las materias primas, están los instrumentos de trabajo. Hay también instrumentos para trabajar cuero y piel. Hay artesanías que tienen que ver con la pintura de vasijas, el laqueado de vasijas, hacer cestos, hacer redes. En Teopancasco tenemos muchísimos elementos que vienen de Veracruz. Este centro de barrio y este barrio tiene un elemento de vinculación simbólica, económica y social con la zona de Nautla en Veracruz. Llegan 14 variedades de peces a Teopancasco de las lagunas costeras de Veracruz que fueron ahumados o salados y fueron abiertos en forma de mariposa para traerlos a Teopancasco. La mayor variedad de moluscos marinos, tanto del Caribe como del Golfo y del Pacífico, está en Teopancasco. Las cocinas y almacenes aquí alineadas en la periferia norte fueron analizados químicamente porque ahí se preparó la comida para los trabajadores del barrio. Los elementos de guardia del barrio estaban en el sector suroeste. Ahí fue enterrado un niño que iba a ser militar, un niño de 7 años, con esta figura de élite y esta figura militar con todo el atavío que se puede quitar y poner. Ese niño iba a ser militar, está enterrado en el sector militar y está enterrado con figurillas de militares. Entonces, el barrio de Teopancasco tiene un vínculo con el océano que ustedes pueden ver en el propio traje. Conchas marinas, estrellas de mar. George Kubler le llamó el sacerdote del océano. Pero este es Teopancasco, el corredor hacia Nautla. Otros barrios tienen corredores hacia otros lados de Mesoamérica. Aquí se imitaba cerámica naranja laca para hacerla parecer a la de Veracruz, pero también se importaba cerámica de la Mixtequilla. Hicimos un estudio interdisciplinario de los restos óseos que encontramos en los entierros, tanto teotihuacanos como foráneos, como veracruzanos, y pudimos averiguar muchas cosas sobre esta multietnicidad que yace en la base de Teotihuacán. Hicimos las patologías dentales, pudimos ubicar a la gente con parálisis facial en el barrio, la gente que tenía caries severa y caries, digamos, más ligera. Con elementos traza y el Instituto de Física de la UNAM, una de mis alumnas, tesista, Gabriela Mejía, pudo ver quiénes tenían un fuerte componente de dieta marina, otros que tenían dieta terrestre desértica, otros que tenían dieta terrestre no desértica. Con isótopos de oxígeno que hicimos en el Instituto de Geología de la UNAM, pudimos ver quiénes eran los individuos que venían de Veracruz, de las costas, quiénes venían de zonas más bajas que Teotihuacán,
otros de la Cuenca de México y de Teotihuacán mismo, y 4 individuos que vienen de zonas más altas que Teotihuacán. Con isótopos de nitrógeno y carbono pudimos ver que a la masa trabajadora de Teopancasco se le alimentó con maíz, tamales, tortillas, atole, y animales a su vez alimentados con maíz, perros y guajolotes alimentados con maíz. Pero hay algunos individuos que comieron otras cosas, que comieron frutos, estos que están fuera del grupo principal, pudieron acceder a comer los peces, a comer frutos, elementos de caza. Y pudimos averiguar con isótopos de estroncio que hicimos en el Instituto de Geofísica de la UNAM quiénes eran los migrantes lejanos. Estos individuos que las caravanas de Teopancasco llamaron a trabajar al barrio y murieron en el barrio. Estos cuyas columnas negras y blancas no coinciden en altitud, que son muy dispares, son migrantes lejanos. Otros que tienen una disparidad leve son migrantes del corredor, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo. Y los que tienen la misma altura de tasas isotópicas en dientes y huesos son locales. Así pudimos decir quiénes eran los migrantes y quiénes eran los locales. Pero además pudimos ver que los migrantes tuvieron en su infancia estrés nutricional, no estaban comiendo bien, problemas de asimilación de hierro, estrés nutricional, escorbuto, hipoplasias del esmalte. Es decir, como migrantes, migraron a la gran ciudad para trabajar en este barrio, para tener comida diaria y mejores condiciones de vida como buenos migrantes. Con uno de mis tesistas, antropólogo físico, Luis Adrián Alvarado, observamos las huellas de estrés en sus articulaciones para saber quiénes eran los astres, con las rugosidades en sus falanges, quiénes eran los que estuvieron ablandando fibras con los dientes, quiénes cargaron pesos con mecapal y acompañaron a las caravanas que tienen todas las entesopatías en sus falanges de los pies. ¿Quiénes fueron los buzos que bucearon en aguas frías y tuvieron exostosis auditiva? Con las técnicas forenses incluso le dimos vida a 5 de estos individuos con la llamada aproximación facial. Es decir, en el laboratorio de antropología forense se trabajó con 5 de los cráneos mejor conservados. Pudimos ver que tenían perfiles muy distintos estos individuos, caras distintas. Este es el niño que iba a ser militar, estaba ya mudando dientes y murió a los 7 años. Se hizo el estudio genético. Los 4 grupos genéticos de toda Mesoamérica están representados en los entierros de un barrio de Teotihuacán. Es decir, se pueden dar cuenta ustedes de la diversidad biológica. Y entonces tenemos esta gente tan diversa de procedencias, tan diversa biológicamente, tan diversa culturalmente, que yo creo que cada barrio de Teotihuacán constituía lo que Lévi-Strauss llamó société à maison, es decir, una sociedad de casa, un grupo corporativo amplio con nobles a la cabeza que tienen títulos, que tienen emblemas, que tienen atavíos, tradiciones de migración, danzas, cantos, representaciones rituales particulares de cada barrio. El barrio de Teopancasco es un barrio fuertemente vinculado con Veracruz, con el océano. El traje mismo lo muestra. Es probable que el emblema sea un pez y probablemente estos sitios aliados hacia Nautla en Veracruz sean parte de esta idea de sociedad de casa. La riqueza de este barrio pudo haber sido el traer mantas finas de Veracruz, mantas de algodón que vestían las élites de Teotihuacán, porque la gente del común vestía fibras de agave, vestimentas de agave. Y también se traían cosméticos como la galena,
resinas aromáticas, cinabrio, que son pigmentos corporales que se mezclaban con hematita para reducir la toxicidad, jarosita, hay cosméticos en vasijas miniaturas de Teopancasco. Y este es el trayecto que las caravanas de Teopancasco seguían hacia Nautla y regresaban parando en Calpulalpan y Xalasco, y en Xalasco probablemente recibían las cosas de Ixcaquixtla, el naranja delgado, el travertino. Yo les hablé de Teopancasco porque he dedicado muchos años a trabajar este centro de barrio como un ejemplo de multietnicidad, como un ejemplo de uno de los grupos que armaba caravanas hacia Nautla. Hay otros barrios que probablemente llegaban a Matacapan, otros que llegaban a Guerrero, otros que llegaban a Michoacán. Este llegaba a Veracruz. Y por eso el traje del sacerdote del océano. La parte más dinámica de la sociedad teotihuacana son los barrios, son empresarios que arman sus alianzas, que traen bienes suntuarios para presumir de un barrio a otro. Y este hecho de enriquecerse en los barrios rompe el tejido corporativo bastante austero de la élite gobernante. ¿Qué les puedo decir de esa élite gobernante? Primero, que la sociedad teotihuacana, como dijimos, es muy distinta a la sociedad maya, que está regida, es una enorme pirámide social con el gobernante a la cabeza, el gobernante pensado como una deidad. Los posibles cogobernantes teotihuacanos son más de uno. Es una sociedad donde los grupos sociales son más importantes que los individuos. Probablemente el Consejo de Gobierno representa los 4 distritos y el palacio que yo estoy excavando, el Palacio de Xala, probablemente tiene en el centro la materialización de la flor de 4 pétalos, que es el posible glifo emblema de la ciudad, como señaló al doctor Alfredo López Austin. Es decir, los 4 plataformas, estructuras que son oficinas de los cogobernantes con un templo en el centro, saqueadas por los grupos Coyotlatelco que llegaron a raíz del colapso de la ciudad, están calas de saqueo de los Coyotlatelco, fosas de saqueo. Pues antes de que se colapsara la ciudad, que fuera incendiada toda la calzada de los muertos y Xala también, probablemente 2 de los cogobernantes estaban allá. Vean lo que resultó del saqueo, de la revuelta contra las esferas de gobierno de Teotihuacán. Destruyeron todas las esculturas de culto, quemaron las estructuras, los techos a altas temperaturas. Y lo que podemos decir es que la estructura del este de la plaza principal estaba dedicada al dios de la lluvia. Hay incensarios del dios estatal de Teotihuacán, que es el dios de la lluvia. El emblema del dios son los jaguares, los felinos, que están en el frente de esa estructura. La estructura del norte está dedicada al dios del fuego y a las deidades de la fertilidad femenina. Aparecen huehueteos destruidos sobre esa estructura del norte, figurillas de mujeres embarazadas. La estructura del sur de la plaza principal está dedicada al dios del monte. La escultura más grande, antropomorfa más grande de Teotihuacán fue encontrada ahí en pedazos, cuando la revuelta en muchos pedazos, y fue reconstruida en el Museo de Antropología. Ahora, pues obviamente está ahí. Y es la representación del dios del monte, porque en este mural saqueado en los años 40 de Teotihuacán, que ahora está en Denver, aparece el dios del monte con todos estos elementos de animales y plantas y el altar de los montes. Pues en la excavación yo encontré los montes desmantelados, rotos, en el saqueo de la estructura. Y la estructura del oeste probablemente estaba dedicada a la diosa de las aguas, a lo que después se llamó Chalchutlicue. Y ahí se encontró la ofrenda fundacional de Xala, que es este collar de jadeíta del Motagua de Guatemala, que la élite maya regaló a la incipiente élite teotihuacana
en tan temprano como 150 después de Cristo. Entonces, en mi palacio de Xala, tengo probablemente al cogobernante que representaba a los cánidos, al cogobernante que representaba a los felinos y a sus contrapartes femeninas enfrente, a la deidad de la fertilidad femenina y a la deidad de las aguas corrientes enfrente del dios de la lluvia. Y la revuelta contra la élite gobernante resultó que quemaron las estructuras a lo largo de la Calzada de los Muertos. El Quetzalpopatl también, y fue destruido, igual que Xala. Tenemos un sector doméstico que estoy excavando últimamente, anexo a la estructura del sur, de la plaza principal. Están los artesanos trabajando con pigmentos, con mica, en la plaza sur de Xala, atesoran placas de mica de Jutla, de Oaxaca, en el túmulo del norte, hay en la plaza de los artesanos también gente que trabaja vestimentas, gente que trabaja insignias de poder, hacen el trabajo del hueso para ser engarzado en las vestimentas, incluso hemos encontrado hueso tallado con iconografía maya temprana. Allá tenemos elementos de concha trabajada, narigueras, elementos de insignias de poder. Y lo que yo llevo excavado es la parte central del palacio. Podemos ver el sector ritual con la plaza de los 4 estructuras con su templo, el sector artesanal, el sector doméstico, el paso de ronda para los vigilantes que son militares que están caminando alrededor del palacio para que no se meta gente que no está, digamos, que no debe de entrar, el tesoro de mica en el gran túmulo ritual y militares también acá para que estén observando el trabajo de la mica de estos artesanos adscritos. Entonces, el cogobernante del dios de la lluvia, el cogobernante de los cánidos tienen su sede en Xala. Es probable que este otro cogobernante esté cerca del Quetzalpopatl, si no es que ahí mismo, y el cogobernante del grupo serpiente debe estar cerca del templo de la serpiente emplumada. Aquí en la vasija de las colinas tenemos la representación de estos 4 emblemas, 4 cogobernantes y probablemente otras representaciones de gente de alto estatus en algunos otros sitios con bastones de mando, con bastones de poder. Y entonces les diré para finalizar que la gran ciudad de Teotihuacán es la cabeza del pulpo y los corredores son los tentáculos. Hace mucho tiempo se habló de 3 enclaves, digamos, foráneos de Teotihuacán. Caminaljuyú en el altiplano guatemalteco, Tingambato y Tres Cerritos en Michoacán y Matacapan en Veracruz. La primera cosa que yo les preguntaría a los que excavaron estos sitios es, ¿tenemos vivienda multifamiliar? Porque si es un enclave teotihuacano, tiene que haber una forma de vida doméstica como la tenían en Teotihuacán. ¿Hay ritual doméstico como lo hacían en Teotihuacán en estos enclaves? Es decir, el uso de figurillas títere, figurillas retrato, incensarios tipo teatro, candeleros. ¿Hay vestimenta, es decir, representaciones de gente vestida a la manera teotihuacana? Porque si no hay estos elementos, no se puede decir que son enclaves. Puede ser que algunos nobles teotihuacanos estén enterrados en Caminaljuyú. Puede ser que algunos bienes de Teotihuacán lleguen a estos sitios. Pero hay que encontrar las formas de vida de Teotihuacán. Los aliados de la gran ciudad de Teotihuacán, sin duda alguna, fueron los zapotecos, y en Monte Albán se ven grupos de élite teotihuacana con tocados de 3 borlas llevando regalos al señor de Monte Albán. Y en 378 después de Cristo, un grupo armado teotihuacano llega a Tikal y ese día muere el señor maya de Tikal e instauran una dinastía teotihuacana en Tikal.
Estos individuos nunca pudieron haber llegado, no es una empresa del propio Estado teotihuacano el ir a conquistar a Tikal tan lejos. Es una empresa de los grupos corridos. El grupo Serpiente fue corrido de Teotihuacán. En 300 y algo destruyeron el templo de la serpiente emplumada. Arrancaron las esculturas, quemaron el templo, le construyeron otra plataforma en el frente y entonces los otros grupos del cogobierno sacan al grupo Serpiente del cogobierno de Teotihuacán. Y es probable que ese grupo Serpiente fue eliminado porque trató de dar un golpe de estado en el propio Teotihuacán. Quiso tener el grupo Serpiente, el gobierno en manos únicas y los demás grupos del cogobierno no lo permitieron. Esa es mi lectura de lo que pasó, es mi hipótesis. Y esos grupos expulsados son estos que llegan aquí armados a Tikal en 378. En 570 ocurre, que aquí dice 550, ya se calibró de nuevo el arqueomagnetismo. Es 570, ocurre la revuelta contra la élite gobernante, probablemente de la gente de los barrios, que no, ya eran demasiado autónomos estos empresarios de los barrios, y si el Estado teotihuacano trató de controlar esa autonomía, la gente de los barrios incendió los espacios de las élites gobernantes y destruyó todas estas esculturas. En los propios barrios, pues simplemente desacralizaron a las deidades. Y obviamente al final de Teotihuacán hay esta contradicción entre las noblezas de los barrios y la nobleza gobernante. Hay tensiones con los grupos foráneos, hay un impacto severo de la ciudad en su medio ambiente y hay una posible sequía. Y obviamente el sistema se colapsa. Poco a poco se van yendo los teotihuacanos, por ahí de 600 y algo llegan los Coyotlatelco del Bajío a saquear Teotihuacán. Tenemos las calas, los pozos de saqueo, las fosas de saqueo y dejan sus estructuras redondas encima los Coyotlatelco. Después vienen los grupos Mazapa o prototoltecas, dejan entierros y actividades sobre la ciudad abandonada. Y por último, los aztecas viven encima también, pero encima de toda la ciudad. Obviamente, esfuerzos como este, que yo llevo 45 años tratando de entender esta excepcionalidad de Teotihuacán sin textos que nos digan cómo funcionó esta ciudad. A todos mis colaboradores y alumnos tesistas de los proyectos interdisciplinarios, que son 5 que he tenido en el Valle de Teotihuacán, les doy las gracias y a ustedes por su atención también. Muchas gracias, doctora, pues muy interesante. Bien, y pues tenemos algunos comentarios, algunas preguntas que hice yo también. Sí, gracias, Pati. Aquí están. Ahí, dame un segundito. Se movió aquí. Listo, una disculpa, es que se me había movido el chat. Preguntan si tiene relación o conexión cósmica las pirámides de Teotihuacán con las de Egipto, Perú o algunas otras. No, son ideas totalmente distintas. Todas las plataformas piramidales de Mesoamérica lo que pretenden es elevar el templo que está encima hacia la zona del cielo, de las deidades del cielo. En cambio, los templos funerarios, las pirámides de Egipto, son receptáculos para guardar el cuerpo del faraón y hacerlo salir por esos agujeros que tienen las pirámides para convertir su alma en el espacio estelar, en una de las estrellas, sobre todo en la constelación de Orión, porque la constelación de Orión en Egipto era concebida como Osiris. Entonces, el faraón es el dios Horus en la tierra mientras está vivo
pero cuando fallece se convierte en Osiris. Y la manera es ayudarle a ese alma del faraón a trascender al mundo estelar de la constelación de la, ¿cómo dije? De Osiris, ya se me fue, las tres Marías de Orión, sí, de Orión. Entonces, nada que ver, o sea, la pirámide en sí lo que ayuda es a elevar el alma del faraón. En las pirámides de Mesoamérica, excepto los templos funerarios del área maya, la idea es elevar el templo de la deidad hacia el mundo del cielo. Nada que ver. Entendido, muy interesante. También nos preguntan cómo lograron coordinar y unificar las costumbres, religión, remedios curativos, etcétera, de gente que llegó de tantas regiones a esa misma. Porque los acotaban a los barrios. Entonces, la gente foránea, excepto los barrios étnicos que están en la periferia, en los barrios multiétnicos están teotihuacanos ahí conviviendo con los foráneos. Y además, por favor, los migrantes foráneos están como maquiladores, los anclan en el barrio, a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Entonces, digamos, no es que tengan mucha elección, no tienen elección. Ellos son artesanos multiespecializados, vienen a trabajar, les dan de comer y ahí se quedan. Entonces, por eso yo les decía, la gente del común no está transitando por Teotihuacán. Son las élites las que se mueven. Y una de las formas de probar esto es lo que encontró Rubén Cabrera. El profesor Rubén Cabrera excavó también no solo la ventilla, la parte ritual, administrativa, sino excavó las calles de la ventilla y encontró casetas de control no a un lado de la calle, sobre la calle. Están vigilando que no estén moviéndose la gente libremente. El arqueólogo, el doctor Jaime Delgado, excavó el ingreso oriental de la ciudad de Teotihuacán. Es decir, a la ciudad de Teotihuacán no se entra francamente, se sube una plataforma y se baja a la ciudad. Hay una aduana. Es decir, imaginen que se hablan 5 o 6 lenguas. Hay que ordenar la diversidad. Y la manera de ordenarla es acotar a la mano de obra en los conjuntos multifamiliares y a los foráneos en los centros de barrio trabajando, como maquiladores, como trabajadores continuos. Entonces, pues claro, como hay teotihuacanos en todos estos espacios, pues están viviendo en espacios teotihuacanos. Los veracruzanos que están en el barrio de los comerciantes, a ellos se les permitió hacer estas estructuras redondas, porque yo creo que en la primera fase, la fase Tlamimilolpa de Teotihuacán, de 200 a 350, allá los veracruzanos tuvieron una función muy importante. Había muchos veracruzanos en Teotihuacán. Ya en la parte Xolalpan había gente diversa, toda esta diversidad que había que tener guardias de barrio, guardias que acompañaran las caravanas para evitar pues, conflictos de la diversidad, ¿no? Pero la forma de vivir en conjuntos multifamiliares, cada familia con un apartamento, los centros de barrio muy vigilados, pues eso habla de que hicieron todo un esfuerzo para darle forma a la diversidad, pero les permitieron tener prácticas de replicación de sus identidades. Las prácticas funerarias son de cada grupo étnico, son diversas para cada grupo étnico. Probablemente la vestimenta era también diversa. Y muy probablemente el ritual doméstico y la forma de preparar la comida también. Me da mucho gusto, por cierto, ver a Nina y a Margarito aquí en el público. Qué gusto, Margarito, ¿cuánto tiempo? Doctora, Nina, pues hace mucho que no te veo. un placer, doctora, haber participado en algunos proyectos en Teotihuacán, Teopancasco, el haber trabajado con el profesor Cabrera y Sergio Gómez en La Ventilla. Así es, Margarito. Realmente, en mi formación profesional les debo muchísimo a ustedes
al INA y al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que en su momento usted estuvo a cargo. En verdad, tengo una deuda enorme con ustedes y estar en este momento aquí es un placer. Me Es da un mucho placer. gusto, Margarito. Doctora, un placer. Gracias por saludarme. Agradecemos también su participación en este espacio. Y bueno, continuando con las preguntas, nos preguntan cuáles eran las relaciones comerciales de los teotihuacanos y qué lugares. Bueno, como les dije y les reiteré, cada barrio tenía estos corredores hacia distintos puntos de Mesoamérica y obviamente se daban relaciones comerciales con estas paradas que hacían las caravanas, pues obviamente son sitios multiétnicos también las paradas y se intercambiaban bienes. Y obviamente en Teotihuacán hay bienes de Guerrero, bienes de Oaxaca, del área maya, de la zona de Michoacán, de la zona de Zacatecas, obviamente de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, cantidad de Veracruz, muchísimo. Es decir, pero cada barrio organizaba esta traída de bienes foráneos para presumir, intercambiar. Pero les puedo decir que el intercambio básico del barrio estaba en el tianguis del barrio. Estos espacios abiertos junto a los centros de barrio es donde se verificaba el tianguis del barrio. Al tianguis llegaban los parientes de los teotihuacanos que venían de las aldeas productoras de alimentos a traer los alimentos al tianguis. Y se llevaban las artesanías de Teotihuacán, se llevaban cerámica, núcleos de obsidiana, puntas de proyectil, pero ellos traían la comida al tianguis del barrio, como se hace ahora en nuestras colonias. Pero en los centros de barrio, aparte del tianguis, de los alimentos, el centro de barrio traía las cosas foráneas. Y entonces podemos ver los peces, 14 variedades de peces de las lagunas costeras de Veracruz en Teopancasco. Pero otros barrios traían otras cosas. Entonces yo creo que, digamos, esta idea de sociedad de casa le da un fuerte componente simbólico a cada barrio, porque había rituales que se hacían en el barrio, del barrio, pero también un componente social, articulaba socialmente a todos estos individuos foráneos y teotihuacanos, les daba también una coherencia económica porque iban estas caravanas a Veracruz, traían cocodrilo, traían cangrejos, traían tortugas, había tortugas también en la Cuenca de México, pero traían 14 variedades. Imagínense guachinango, mojarra plateada, mojarra común, ronco, robalo, pez bobo, cantidad de cosas que traían. Entonces era como el restaurante veracruzano, Teopancasco, verdaderamente. Fueron identificados más de 99 individuos de estos peces que además sabemos, porque el pez bobo va por el río Bobos y llega a poner sus huevos el 1 y 2 de noviembre. O sea, con esta exactitud, nosotros podemos incluso, Raúl Valadez, Bernardo Rodríguez, pudieron recrear la traída de esos peces en noviembre, porque el pez bobo solamente lo puedes atrapar junto con los otros peces los primeros días de noviembre, cuando baja del río Bobos a las lagunas costeras. Entonces es muy probable que las rituales de tirar las redes y demás que se hacían en Teopancasco, porque el altar tiene una red, está en el mural representando una red, se hacía en noviembre, cuando ya venían los peces de regreso. Probablemente se hacían tamales de pescado, por ejemplo. O sea, con toda esta estrategia interdisciplinaria podemos bordar más fino en la forma de vida de los distintos contingentes étnicos. Excelente. Nos pregunta Valentina Prieto, ¿cuál es el concepto de inframundo en Teotihuacán? Bueno, ahora con los... ustedes saben que el túnel que está abajo de la pirámide del Sol fue encontrado de manera fortuita cuando un perrito se metió en 1971 y su dueño siguió y se encontraron las escalinatas que bajaban a este túnel.
pero con las excavaciones, que por cierto el túnel pues nunca fue excavado por arqueólogos, sino que se sacó el escombro y se dejó afuera del túnel y la doctora Hayden, Doris Hayden, fue a sacar del escombro estos elementos que ella publicó en el famoso artículo Un Chicomostoc en Teotihuacán. Pero ahora con lo que el maestro Sergio Gómez excavó en el túnel de la Ciudadela, vemos esta riqueza de materiales foráneos, de elementos simbólicos relativos a la fertilidad, a propiciar la fertilidad, a la idea de que el inframundo es un lugar de abundancia de materias primas foráneas, de abundancia de bienes para recrear la fertilidad de la tierra. Yo les puedo decir que para mí, en tiempos teotihuacanos, el inframundo tenía que ver con fertilidad. Pero en el epiclásico y en el posclásico, yo excavé los túneles atrás de la pirámide del Sol, tenía que ver con guardar las semillas para futuros ciclos agrícolas, porque adentro de los túneles encontramos los silos con amaranto, silos con huauzontle, para recrear, para después utilizar en el cultivo. Y hay muchos entierros de las épocas post-teotihuacanas adentro de este inframundo. Es decir, el inframundo cambió a ser sí el receptáculo, el vientre de la tierra, pero también el mundo de los muertos. En cambio, en tiempos teotihuacanos, pues hasta ahorita no hemos encontrado este mundo funerario que hemos esperado para los gobernantes. Nadie ha encontrado una tumba de gobernantes. Nadie. Muchas gracias por la respuesta. Y Antonio Hernández pregunta si el gobernante designado por Teotihuacán en Tikal era teotihuacano o si era maya con una idealización teotihuacana. Parece, bueno, apenas estamos ahorita, no yo, sino los que trabajan con isótopos, como trabajo yo en Teotihuacán, estamos tratando de ver quiénes son estos individuos que fueron enterrados en Tikal. Digamos que varios de ellos parecen gente del Petén, pero algunos de ellos sí parecen foráneos más ligados al centro de México. Esta es una historia relativamente reciente. Apenas está armando lo que pasó en Tikal con este grupo de teotihuacanos que dieron este pequeño golpe de estado. En Copán, ustedes saben que hacia 400 y algo se funda la dinastía de Copán en Honduras, y el gobernante que fundó, que se llama Kinich Yaxcucmó, se vistió con anteojeras, como si fuera teotihuacano. Y en las fuentes dicen, este viene del oeste. Y los epigrafistas mayas decían, es un teotihuacano el que fundó, se vistió con las anteojeras del dios de la lluvia, que fundó en Copán. Pero se hicieron los estudios isotópicos de este individuo, del esqueleto, y es un tipo del Petén que se vistió como teotihuacano. Por eso les digo que la historia y la parte política se manipula. Teotihuacán dejó, digamos, un fuerte sello en el clásico mesoamericano. Y obviamente el prestigio de la gran ciudad se replicaba con gente que se vestía a la Teotihuacán. A lo mejor Kinich Yaxcucmó visitó Teotihuacán y regresó al área maya y funda esta dinastía. Por eso se viste con las anteojeras. Pero pues no era teotihuacano. Eso sí, isotópicamente ya se estudió y no era teotihuacano. Muy interesante. Y bueno, ya por último tenemos la pregunta de Zaira González. ¿El promedio de vida de los habitantes cuál era? ¿Y si se casaban entre las diferentes etnias que allí habitaban? Bien, el promedio de vida está entre 25 y 35 años. Ese es el grupo mayoritario de adultos jóvenes que muere y que encontramos sus entierros. Pero tenemos algunos adultos mayores, más de 50 años, algunos ejemplos. Tenemos adolescentes, tenemos niños, muchos bebés recién nacidos murieron en el parto por las condiciones de higiene del parto y por la desnutrición de las madres. Pero la mayor parte de los adultos moría entre 25 y 35 años.
Y si se casaban entre ellos, tratamos con ADN de hacer filogenia en Teopancasco, a ver si podíamos ver quiénes podían haber sido ancestros de quiénes otros de los entierros. Y tenemos alguna propuesta, pero no es concluyente. Lo que sí les puedo decir es que los 4 grupos genéticos de Mesoamérica están en Teopancasco. Quiere decir que es una población, a pesar de ser un solo centro de barrio, muy diversa biológicamente, no solo socialmente, culturalmente, sino biológicamente. Wow, pues bueno, quedamos asombrados con todo este conocimiento que nos comparte. Muchísimas gracias. En el chat ya no restan más preguntas, más que muchas felicitaciones y reconocimiento por su participación. Y bueno, hablando de reconocimiento, me gustaría compartir aquí en pantalla. Patti, si gustas cerrar con algunos comentarios, adelante, mientras lo comparto. Gracias, Jenny. Pues, doctora, para la MAP Ciudad de México es un gusto, un placer escucharla, tenerla entre nosotros. Esta plática fue un deleite, sus conocimientos tan amplios, y creo que lo que nos dio fue una probadita de todos sus conocimientos, de todo lo que usted conoce y de lo que usted investiga. Quedamos gratamente sorprendidos y agradeciéndole profundamente el que haya aceptado nuestra invitación a participar en esta webinar. Y recordarle, doctora, que esta plática quedó grabada, se sube al YouTube y al Face de la MAP para que cualquier turista o cualquiera de todos nuestros asociados quisieran volver a ver esta plática, la tenemos allí, y con gusto le ofrezco enviarle el link en cuanto me lo proporcione Jenny, para que usted también lo tenga y la pueda pues compartir con las personas que quisieran volver a ver esta plática. Muchas gracias a todos, su interés, las preguntas, la invitación de la MAP Ciudad de México y sobre todo a los directivos de esta asociación. Ojalá los guías que llevan a turistas a conocer ciudades como Teotihuacán se apeguen más a lo que el conocimiento más actualizado nos dice de lo que fue esta enorme ciudad y excepción en Mesoamérica. Traten de no inventar, porque es muy fácil decir cualquier cosa cuando se ven murales. Y tenemos ya un conocimiento muy sistemático de cómo leer los murales teotihuacanos, muy sistemático de cómo ver el contexto arqueológico. Obviamente no tenemos registros escritos que nos digan cómo funcionó esta excepción, pero por eso la estrategia interdisciplinaria para que biólogos, químicos, físicos, osteólogos, genetistas y arqueólogos podamos decirles con la ciencia del siglo XXI lo que fue esta gran ciudad, esta primera metrópolis del centro de México. Muchas gracias. Jenny, por favor, si nos haces favor de leer la constancia. Claro. Bueno, pues la AMAP Ciudad de México otorga la presente constancia a la doctora Linda Manzanilla por su participación en la ponencia Teotihuacán, una metrópolis excepcional de Mesoamérica, en el marco del 7º Programa Cultural de AMAP Ciudad de México, llevado a cabo de manera virtual el día de hoy, jueves 10 de diciembre de 2020. AMAP Ciudad de México vinculando a la industria turística. Muchísimas gracias, doctora Linda. Gracias por su tiempo, su conocimiento compartido y también gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos nuestros amigos, todos los socios, y deseándoles unas felices fiestas decembrinas, feliz Navidad, que tengan un buen año nuevo, y nos vemos en la segunda, tercera semana de enero para continuar con estos webinars. Por favor, usen sus cubrebocas y cuídense. Un abrazo para todos, doctora. Mi más profundo agradecimiento. Muchas gracias y buenas noches. Adiós, Patricia, Margarito, Nina, todos los amigos. Chao. Gracias. Adiós. Hasta luego. Verla. Un placer Adiós. saludarla a la distancia. Chao, chao. Adiós. Adiós.